Entonces, ahora vamos a ver lo que es el movimiento en dos dimensiones. El ejemplo más simple del movimiento en dos dimensiones es el movimiento parabólico. El movimiento parabólico es un movimiento en dos dimensiones, ¿no? Es decir, en el eje X vamos a tener movimiento uniformemente rectilíneo y en el eje Y vamos a tener movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado, donde afecta la gravedad, ¿no? Estamos diciendo, en el eje X, mi eje horizontal, y eje Y, el eje vertical, y cuando disparamos algo, cuando lanzamos algo, realiza más o menos un movimiento de este tipo, que describe una parábola, ¿no? Por eso se llama movimiento parabólico. Vamos a ver, la componente de la velocidad en el eje X. La componente de la velocidad en el eje X siempre es la misma, no varía. En el eje X yo tengo movimiento rectilíneo uniforme. En el eje X, en cualquier punto, tengo la componente de la velocidad en el eje X es la misma, no varía. En el punto más alto del movimiento parabólico, la velocidad es igual a la componente de la velocidad en el eje X, que solamente tiene componente en el eje horizontal. Ahora, también tengo la componente de la velocidad en el eje Y, pero a diferencia, la componente de la velocidad en el eje Y, a medida que va subiendo, cada vez es más pequeña. El módulo se hace más chico, ¿no? Va a ir disminuyendo. Como les decía, en el punto de altura máxima, la componente de la velocidad en el eje Y es igual a 0, ¿no? Pasando ese punto, voy a seguir teniendo velocidad en el eje Y, pero ahora va a ser hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Un dato curioso, a la misma altura, yo tengo la misma componente de la velocidad en el eje Y, solamente que en esta primera parte va de subida, por decirle que es más 10 metros por segundo, pero aquí va a ser menos 10 metros por segundo, ¿no? Va a ser más porque está subiendo, va a ser menos porque está bajando, ¿no? Entonces, de esa manera yo trato. En el eje X es movimiento rectilíneo uniforme, mientras que en el eje Y tengo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Mi velocidad es esta. Como ven, la velocidad es la que está en rojo. Va a ir variando en cada punto. En el punto de altura máxima solamente tengo componente de la velocidad en el eje X. La componente de la velocidad en el eje Y es 0, ¿no? Y después va a ir bajando. Esta es la velocidad. Aquí tengo que ver, el punto que más me va a interesar es este, el punto de altura máxima. ¿No? Aquí abajo voy a calcular el alcance máximo. Como les decía, repito, el movimiento parabólico, nosotros es un movimiento en un plano, pero como no sabemos, lo vamos a analizar como lo que ya sabemos, tenemos que llevar a lo que sabemos. En el eje X voy a tener movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y voy a tener movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este es mi movimiento parabólico. La componente de la velocidad en el eje X siempre es la misma. En el eje X tengo movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Voy a tener el desplazamiento es igual a la componente de la velocidad en el eje X por el tiempo, ¿no? Puedo, desde este punto hasta donde vuelva es el alcance máximo, ¿no? Dependiendo del ejercicio, vamos a ver, ¿no? Casi siempre es a la misma altura. Solamente en algunos ejercicios puede ser más arriba, más abajo el objetivo, ¿no? La componente de la velocidad en el eje Y no es constante, va variando, va a ir disminuyendo hasta llegar a 0 en el punto de altura máxima. Y después va a comenzar a ser en la misma dirección pero sentido contrario, va a ser hacia abajo. Mi velocidad es esta, la velocidad va a ir variando, ¿no? Siempre va a ir variando en cada punto. La altura máxima en el eje Y, ¿por qué varía? Porque tengo la aceleración de la gravedad. Entonces hemos dicho que en el eje Y tengo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
Y las fórmulas que tenía, las tres fórmulas de cinemática que tengo que saber sí o sí, las vamos a aplicar en el eje Y. Velocidad final en el eje Y es igual a la velocidad inicial en el eje Y menos gravedad por el tiempo, es la primera. La segunda, velocidad final al cuadrado en el eje Y es igual a la velocidad inicial al cuadrado en el eje Y menos 2 veces la gravedad por la altura. ¿Por qué menos? Porque mi gravedad está yendo hacia abajo. Y mi altura va a ser la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, yo tengo el eje X, el eje Y, mi movimiento parabólico. La componente de la velocidad en el eje X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. La componente de la velocidad en el eje Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Este es el punto que me ayuda a resolver toda la mayoría de los ejercicios, el punto de altura máxima. ¿Por qué? Porque en este punto, en el punto de altura máxima, yo sé que la componente de la velocidad en el eje Y es igual a 0. Entonces, de aquí, trabajando con esto, yo puedo agarrar y llegar. Ahora, estas ecuaciones que estamos dando aquí son ecuaciones que me sirven siempre y cuando se llegue a la misma altura, al mismo nivel del que he sido lanzado. Si mi objetivo es por aquí o es por aquí, es decir, más antes o más después, no va a llegar. La altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad. Tiempo de vuelo, 2 veces la velocidad inicial seno del ángulo sobre la gravedad. X es igual a 2 veces la velocidad inicial la distancia, el alcance es igual a 2 veces la velocidad inicial al cuadrado seno del ángulo coseno del ángulo sobre la gravedad, o más fácil, velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo sobre la gravedad. 2 veces seno del ángulo coseno del ángulo es igual a seno de 2 veces el ángulo. Eso es una identidad trigonométrica. Tangente del ángulo es 4 veces la altura máxima sobre el alcance máximo. Aquí podemos ver un ejercicio. Un proyectil se dispara con una velocidad inicial de 100 metros por segundo y con una inclinación de 30 grados respecto a la horizontal. Calcular la velocidad que tiene el proyectil a los 5 segundos del disparo. Entonces, aquí vamos a ver. Aquí lo podemos dejar. Aquí necesito el eje X. Eso. Tengo el eje X, el eje Y. De color rojo. La vamos a hacer un poco más gruesa. Ya. Esto es mi velocidad inicial. Mi velocidad inicial. Ya, la velocidad inicial. Entonces me dice que mi velocidad inicial es igual a 100 metros sobre segundo. Y una inclinación de
30 grados, ¿no? Entonces esto lo ponemos un poco más arriba. Aquí necesito el ángulo. ¿Dónde está mi ángulo? Es igual a 30 grados. Ya, entonces mi velocidad inicial es 100 metros, el ángulo es 30 grados con respecto al escenario. Calcular la velocidad que tiene el proyectil a los 5 segundos, ¿no? Entonces yo voy a venir, tengo que aquí estoy. La velocidad inicial en el eje Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. La velocidad inicial en el eje X es la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Entonces yo voy a tener que mi velocidad inicial en el eje X es 100 metros sobre segundo por el coseno de 30 grados. Esta es mi velocidad inicial. Esto es coseno de 30 grados. Ahora, la velocidad inicial en el eje Y es la velocidad inicial por el seno de 30 grados. Esto es 100 metros sobre segundo seno de 30 grados. Uh-huh. 24. Entonces ya tengo. Ahora, a mí me están pidiendo calcular la velocidad que tiene el proyectil a los 5 segundos. Entonces, en el eje X, voy a tener la distancia a la que está X a los 5 segundos es igual a la velocidad en el eje X por el tiempo. Por el tiempo. Esto va a ser igual a 100 metros por segundo coseno de 30 grados. ¿No? Y esto por 5 segundos. Esto va a ser igual a entonces tengo que ver calculadora, necesitamos la calculadora. Vamos a tener 100 por esto sí está mal, 30 coseno de 30 por 100 por 5, porque son 5 segundos, 433.013, ¿no? Entonces vamos a poner que esto va a ser
433.13 metros. Esta sería la distancia que avanza en el eje X en 5 segundos, ¿no? Esto va a ser aquí. A los 5 segundos tenemos 433.13 metros. Ya. Ahora, para el eje Y vamos a usar la primera, esta. La velocidad final en el eje Y. No. Ya. Me han pedido calcular la velocidad del proyectil. La velocidad del proyectil en el eje X va a seguir siendo 100 metros por segundo, seno de 100 metros por segundo, coseno de 30, ¿no? En este punto, que es a los 5 segundos, sigo teniendo la componente de la velocidad en el eje X. No va a variar. La componente de la velocidad en el eje X metros por el coseno de 30. Va a ser el mismo valor. No va a variar. Ahora, en el eje Y vamos a tener que va a variar. ¿Cómo varía? Según esta de aquí. Va a ser la velocidad inicial en el eje Y menos gravedad por el tiempo. Esto es igual a 100 metros por segundo, seno de 30 grados, menos 9.81. Aquí es grave por las unidades. Metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, por 5 segundos, ¿no? Entonces vamos a tener ...30 seno por 100, que es la velocidad en el eje Y, menos 9.81 por 5, 0.95 segundos, metros por segundo, es decir, 0.95 metros sobre segundo. Aquí me están pidiendo, no tengo que leer, calcular la velocidad que tiene el proyectil a los 5 segundos del disparo. Entonces, yo voy a tener, volveremos a copiar esto, control C, control V, como me ha salido positivo, quiere decir que a los 5 segundos todavía va a estar por aquí subiendo.
y esta le vamos a poner de color verde. Eso es. Entonces, insertar. Velocidad en el eje X. Esto es igual a 100 metros sobre segundo coseno de 30 grados. Esto es igual a, ¿dónde está mi calculadora? 100 por coseno de 30, 86.6, ¿no? Entonces vamos a tener, esto es igual a 86.6 metros por segundo. Esta es la velocidad en el eje X. Eso. Y la velocidad en el eje Y. Mi velocidad en el eje Y es 0.95 metros por segundo. A mí, ¿cuál es la que me interesa? A mí, realmente la que me interesa es esta. Esta aquí, pero ahí, ¿no? A los 5 segundos, y quiero saber cuánto es esta velocidad, ¿no? Mi velocidad a los 5 segundos es igual a la raíz cuadrada velocidad a la raíz cuadrada de la velocidad en el eje, no, esto es velocidad en el eje X, la raíz cuadrada de la velocidad en el eje X al cuadrado, velocidad en el eje Y al cuadrado, ¿no? Hacer velocidad eje X al cuadrado más velocidad, esto está mal, aquí la velocidad en el eje Y al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 86.6 metros por segundo elevado al cuadrado más y aquí tenemos 0.95 metros por segundo elevado al cuadrado. Eso es. Eso es. Entonces vamos a tener que la velocidad a los 5 segundos es igual a
86.86 elevado al cuadrado más 0.95 elevado al cuadrado, esto igual a 7500 raíz cuadrada 86.6 de nuevo 86.6 elevado al cuadrado 7499 menos, esto es más, perdón, más 0.95 elevado al cuadrado raíz cuadrada. Como el 0.5 es muy bajo, va a seguir siendo 86.6 metros sobre segundo. Y esa es la velocidad a los 5 segundos. ¿No? Un proyectil se dispara con una velocidad de 100 metros por segundo y con una inclinación de 30 grados con respecto a la horizontal. Calcular la velocidad que tiene el proyectil a los 5 segundos de disparo. La velocidad en el eje X hemos calculado que es 86.6. La velocidad en el eje Y es 0.95. Vamos a tener 100, es 0.5 menos seno de 30. A ver, haremos esto. Tengo 100 metros por segundo por seno de 30 grados 50 menos 9.81 por 5, 49.5 va a ser 0.95. Entonces, la componente de la velocidad a los 5 segundos, como ven, como todavía es positivo, quiere decir que está subiendo y va a ser igual a 86.6. Mayormente tiene la componente en el eje X porque la componente en el eje Y es bastante pequeña, ¿no? Aquí el resultado está mal y vamos a ver el ángulo que forma, ¿no? Entonces vamos a decir insertar tangente de este ángulo es igual a la componente de la velocidad en el eje Y sobre la componente de la velocidad en el eje X. Eso es. La componente de la velocidad en el eje Y velocidad en el eje Y, aquí arriba tiene que ser velocidad en el eje Y sobre la componente de la velocidad en el eje X, ¿no? Y esto es igual a tangente 0.95 dividido entre 86.6. Esto me va a dar igual a 0.95 dividido entre 86.6 es 0.011, le vamos a poner 0.011. 0.11, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que el ángulo
el ángulo es igual a... Ay, por Dios. Arco tangente de 0.11. Esto lo haremos un poco más grande para que se note. Mi ángulo va a ser igual y este porque está tan pequeño a 28. Eso. Vamos a la calculadora y vamos a poner, era 0.95, hay que borrar, 0.95 dividido entre 86.6, 0. Esto y arco tangente de 0.11 me va a dar 0.6285, 0.6285 grados. 0.6285 grados. Entonces, aquí me han pedido hallar la velocidad del proyectil a los 5 segundos. No concuerda con la respuesta que nos han dado, pero es lo que ha salido, ¿no? Porque tengo en el eje X, tengo la velocidad en el eje X y después tengo la velocidad en el eje Y. Ya. Eso es más o menos todo lo que es movimiento para